todo lo que es concerniente a aguas, se podría decir aguas oceánicas, ¿no? Aguas saladas, ¿no? Sabemos que dentro de ello hemos visto las características de las aguas saladas, hemos estudiado específicamente los movimientos de las aguas oceánicas, ¿no? Hemos visto los océanos, hemos visto la diferencia entre océanos y mares y todo ello. Bien, para esta semana lo que tenemos es la vertiente hidrográfica tenemos las aguas continentales. Dentro de estas aguas continentales vamos a hablar específicamente sobre ríos y lagos, a ver y qué otras características nos pueden hacer mención nuestro compendio y las diapositivas que tenemos para el día de hoy. Ya, listo, vamos a iniciar entonces el día de hoy nuestras clases teniendo en consideración estos temitas. Les voy a pasar a compartir. A ver, les comparto las diapositivas. Ya. Ya. Voy a compartir entonces las diapositivas. Buenos días, buenos días. A ver, ya que están ahí atentos, vamos a llamar a Alanya Gómez. Alanya Gómez Prince. Amaro Leonardo Ari. Arellano Vicente Jr. Canchán González Carla. Presente, profesor. García Ñaupari Michael. Presente, profesor. Muy bien, hijo. Gelbonio Alex Hilario Talavera. Presente. Alex, ¿no? González Gelbonio, ¿me corrobora? No es Gelbonio, es Hilario Talavera Alexander. Presente. Ya. Mosquera Hanan Jean-Pierre. Presente. Sobero Maurtúa Nicolás. Presente, profe. Es Maurtua. Maurtua, ya. Torres Gabriel Allison. Presente. Ya. Ventura Terrell Camila. Verástegui Presente, Porras Arturo. Y Villasane Presente, Guavis. profesor. Susel. A ver, ¿con quién tengo el gusto? Ay, presente, profesor. Con Prince, profesor. Ya, chicos. ¿Con quién? Con Prince Alanya. ¿Por qué tarde, hijo? Tarde fue. No, sí le he dicho presente, pero parece que no me escuchó, profesor. Estás enamorado, Prince, cuidado. Ya. Listo. Iniciamos. Ahí, ya listo. Ahí tienen las imágenes. Este es el tema del día de hoy. Específicamente. Luego vamos a indagar qué otros temas tenemos ahí dentro de nuestro módulo. Los lagos también vamos a estudiar, si más no me equivoco. Sí. A ver, ¿qué podemos decir acerca de los ríos? Muy interesante las imágenes, ¿no?
La primera imagen que podemos observar, ¿qué es? Esta, la que les estoy señalando. ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Qué podemos observar? Chicos, ¿qué podemos observar en la primera imagen? Chicos, ¿qué es? ¿Cascada? Ya, una cascada, una catarata, ya, muy bien. Esto, forma sinuosa. La Amazonía. ¿Qué podemos hablar? La llanura amazónica. Estos son, ¿qué cosa? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Serían chicos. Señoritas, jóvenes. ¿De qué estamos hablando? Los famosos meando, ¿cómo que meando? No, meando, no. Meandros. Los meandros. Meandros, chicos. Esos son los meandros, ¿ya? Los meandros. ¿Dónde se producen los meandros? Se producen específicamente en zonas donde no exista una pendiente, ¿no? Sino en zonas totalmente llanas. Ahí automáticamente el río tiene que buscar su discurrimiento. Y el discurrimiento que hace estos ríos en la Amazonía peruana son específicamente meándricos, ¿ya? Entonces, estamos viendo una cascada, una catarata, estamos viendo acá los meandros. En conclusión, podemos decir que los ríos, depende dónde se van a encontrar, van a tener distintas características propias para consigo mismo. Ya, jovencitos, listo. ¿A qué grupo de aguas pertenecen los ríos? Y acá nos dice, Carla. Aguas máticas. Carlita, ¿qué observamos en esta imagen, la principal, baby? ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Cómo se origina un río? Ya. ¿Y cómo se origina un río? A ver, ya que estamos ahí. ¿Cómo se origina un río, Carla? Chicos. Desde un nevado. Ya, ajá. Efectivamente, en las partes más altas, ¿no? Se dice que puede haber un origen pluvial, un origen nival, o un origen, claro, pluvial, nival, específicamente, ¿no? O, como dice la señorita, en las alturas, en las zonas altoandinas, en las zonas más altas, los nevados, por el derretimiento, se van a originar específicamente los despliegues de estas aguas, ¿no? Que se va a llamar en los ríos, ¿no? Prácticamente siempre los ríos, como dice la señorita Carla, estos ríos siempre se van a producir en las partes superiores. Ejemplo, en el caso de nosotros, la mayoría de ríos se ubican en la cordillera de los Andes de nuestro Perú, ¿no? Desde ahí salen los ríos. Luego van a empezar a discurrir, como ustedes están viendo en esa imagen, van a empezar a descender, discurrir, discurrir. ¿Y hasta dónde principalmente llegan los ríos? Lo idóneo, ¿cuál sería? Que todos los ríos lleguen a dónde, señorita Carla. A desembocar, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia el océano, ¿no? Pero nosotros sabemos que pueden existir, se podría decir, eh, podríamos hablar dentro de esa vertiente, que son vertientes endorreicas, exorreicas y arreicas, que el día de hoy vamos a determinar. Acá también lo que podemos visualizar son los cursos, ¿no? El curso superior, acá dice el curso alto,
donde se erosiona el río, donde va a erosionar, va a llevar sedimentos, se está originando el río, miren hasta acá, luego se da el curso medio, está determinado por el transporte de materiales y se dan los meandros, y en el curso bajo la sedimentación, porque las partículas van a ir de arriba hacia abajo, se forman específicamente intensas llanuras, ¿no? Entonces, estamos visualizando esta característica que tiene los ríos. Los ríos son un conjunto de aguas que se encuentran en desplazamiento, ¿no? Los ríos son un conjunto de aguas que se encuentran en desplazamiento. Estos ríos pertenecen específicamente a las famosas aguas lóticas que a continuación ustedes lo están visualizando. Listo, vamos a llamar a cada uno de ustedes. A ver, Enecio, voy a llamar a Alexander Hilario. Sí, profe. Listo para tu punto, mi amigo, mi chochera, rapidito. Definición, ¿qué es un río? Con tus propias palabras. Y si deseas puedes leer y nos explicas. Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad. Posee un caudal determinado, rara vez constante a lo largo del año, y se desemboca en el mar, en un lago o en otro río. Listo. ¿Por qué se dice que es una corriente natural de agua que fluye con continuidad? ¿A qué se refiere con la continuidad? Que no es estático. ¿Cómo? Que no es estático. Claro que va a tener ¿qué cosa? Movimientos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Va a estar en constante movimiento. Estos ríos pueden desembocar ¿en qué? En un mar, en un lago o en otro río, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí, joven? Puede desembocar en un mar. Si desemboca en el mar, se llama, vamos a hablar que son los famosos exorreicos, ¿no? Si desemboca en un lago, se podría hablar de un endorreico. Si desemboca en otro río, ahí ya se habla del famoso, el famoso afluente que el día de hoy vamos a aprender. ¿Ya? Listo. Gracias, ya te puse tu participación. Seguimos a ver hasta dónde vamos a ir. Alex González. A la 1, a las 2, a las 3. Alison Torres. Alison. Sí, profesor. Seguimos, señorita. ¿Qué más? Origen de los ríos. Justo su compañera nos explicaba. Acá tenemos una explicación más detallada. ¿Qué nos dice acerca del origen de los ríos? ¿Cómo se originan los ríos? Origen de los ríos. Los ríos tienen diferentes orígenes. Pluvial, si las aguas provienen de las lluvias. Glaciar, cuando provienen de los deshielos de las lluvias. Niveo o pluvial, si las aguas provienen de las nieves o las lluvias. ¿En dónde se originan nuestros ríos en el Perú, señorita? Lo acabo de mencionar. En la cordillera. Glaciar. Y así, obviamente es glaciar. Nuestros ríos puede ser pluvial, nival, hidrográfica. Y a mi pregunta es, ¿en dónde se originan los ríos en nuestro Perú? Ya sabemos Por la que puede ser cordillera de los... en la cordillera de los Andes. ¿Sabes cómo se le llama la cordillera de los Andes? Anótenlo. Se le llama el famoso Divortium Aquarium. Y Matachay, ¿qué será el Divortium Aquarium? ¿Qué será el Divortium Aquarium? El Divortium Aquarium, chicos, como dice Divortium, es divisor, Aquarium de agua. O sea, gracias a la cordillera de los Andes, los ríos van a tener una dirección, quiero que me entiendan. La cordillera de los Andes va a dividir ríos que se van hacia el oeste y ríos que se van hacia el este. Ese es el famoso Divortium Aquarium, ¿ya? Ese es el divisor específicamente de los ríos. Jovencito, espero que esté quedando ahí
Claro, ya sabemos de los tipos que se está presentando. Su apellido de la señorita es... Señorita, su apellido. Torres Gabriel. Torres, señorita Torres. Muy bien, señorita, siga participando. Hasta ahí seguimos. Ahorita estamos en lectura, estamos explicando algunas cosas precisas. Si hay alguna pregunta, se va a poner punto también por preguntar. ¿Qué más quieres? Siguiente. Llamamos a Camila, no, ya está. Claro, Camila Venturo, porque participó Alison. Camila Venturo. Sí, Juan. profesor. Señorita, ¿qué observa en la imagen? ¿Qué me puede decir acerca de la imagen, señorita? Que el nacimiento de un río que desemboca hasta el mar y que pasa Ujú. por el continente. Ya. ¿Cuántos cursos tiene un río? ¿Qué es lo normal? Todos los ríos tienen esos cursos. Superior, Ya. inferior, Claro, medio y medio. claro. Listo. En eso lo que tú me estás escribiendo, curso superior, medio, bajo, ahí se va a poder visualizar entonces cómo un río se va constituyendo, se va formando, se podría decir. ¿Ya? Mm, un río de Perú, con eso le pongo su nota. Un río de Perú. Río Rima. Río Rima. Amazonas. Sí. Amazonas. Tigre. Río El Tarma. río. ¿El río qué? Río Tarma. Ahí está, el río Tarma. Ya. Muy bien, listo. Muy bien. Río Cayali, río Marañón, río Mantaro, río N, río Perené, río Urubamba, río Vilcanota, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué te pregunto ello? Yo te diría, ¿y por qué son importantes los ríos? ¿Por qué son importantes los ríos? ¿Por qué son importantes los ríos? Mientras voy poniendo su participación de la señorita. ¿Por qué son importantes los ríos? Cualquiera de ustedes. Hay que avanzar, tenemos que acabar para ir a resolver las preguntas. Ustedes ya saben. La esencia es resolver las 20. ¿Ah? Para que La fuerza fundamental que conforma el paisaje. Los cultivos. Ya. Lo que he entendido, ¿es importante un río para los paisajes? Pues válido. Otro, he escuchado, me han dicho, y una Facilita el transporte de vocecita. agua. Facilita el transporte de agua, ya, interesante. Otro, escuché, los ríos son jóvenes, son importantes para que se puedan formar ecosistemas. Los ríos son fuente de vida. Los ríos pueden servir, inclusive, miren, para que la gente pueda consumir, los animales puedan consumir. Los ríos tienen muchas importancias, jovencitos. Las aguas dulces deben de ser muy bien tratadas, se podría decir. Pero hoy en la actualidad, si hablamos en Sudamérica, especialmente en nuestro Perú, vemos que la mayoría de ríos lo hemos usado como botaderos de basura, como contaminantes. Lo hemos usado como, discúlpeme, se usa como desagües. No le damos esa valoración que se le debería de dar. ¿Ya? Al margen de ello,
Eso es la esencia específicamente de los ríos. Tienen mucha importancia. Fuente de agua dulce. Por muchos tiempos, ustedes se van, en esa imagen que ustedes observan, por mucho tiempo en estos ríos se han asentado las principales ciudades. Tal es el caso que el Valle del Mantaro, ustedes para que más o menos se identifiquen, el Valle del Mantaro se ha tenido que asentar justo a orillas de los ríos. Y todas las ciudades, si ustedes se van a dar cuenta, todas las ciudades están asentadas en las orillas de los ríos. Siempre hay ciudades que se van a desembocar se van a formar de esa manera. Ejemplo, en Francia, el río Sena. En Gran Bretaña, el río Támesis. Pasan por las capitales. Son algunos ejemplos de los ríos que están discurriendo ahí. Ahora, vuelvo a repetir, obviamente se le tiene que dar una gran importancia a estos ríos por su valoración, ¿no? Por su valoración a que el ecosistema, que la vida sigue existiendo. Y obviamente nosotros, fuente de agua dulce para poder consumirla, ¿no? Profe, pero los ríos son contaminados. Y ya, pues, solo te cuento, ¿no? Huancayo y ustedes Tarma, igual es lo mismo. Huancayo y Tarma toman agua de los manantiales, ¿no? Que provienen de las zonas altoandinas, se podría decir, de los cerros, ¿no? Para que me entiendas. Tú ahorita que estás ahí en tu casa, estás tomando el agüita que viene pues, de las zonas altas de Tarma. Agua pura, se podría decir, pues te das el lujo. Pero los limeños, ahora para que sepas, los limeños no toman el agua pura como nosotros tomamos, ¿no? En Lima, Sedapal tiene que agarrar el agua del río Rímac, ¿no? Ustedes sabrán, agarran las aguas del río Rímac, lo pasa por un proceso obviamente de purificación, 3 procesos de purificación, quedándose los residuos sólidos, purificándole 1, 2, 3, y esa agua es la que consumen los limeños, ¿no? Pero también, o sea, ya con la industrialización, la tecnología, esa agua que deja de ser, se podría decir, contaminada, pasó a ser agua potable. Y obviamente se está usando en ello, ¿no? Entonces, tengan en consideración todas estas características. Vamos, partes de un río. A ver, vamos a llamarle a Edwin Arellano. Edwin Arellano. A ver, hijo. Partes de un río, ¿qué dice? Curso alto. Es donde los ríos nacen y pueden estar en las montañas. Es la parte inicial. Curso medio. Es la parte donde el río erosiona más y va dejando partes de los sedimentos. Curso inferior. Parte final del río donde fluye más lento. Por eso se forman curvas, meandros y pequeñas islas de sedimentos, deltas. ¿Cuántas partes entonces tiene un río? 3. Principalmente las ciudades donde se asientan. En el curso medio, y hay ciudades también en el curso inferior. Obviamente en los cursos altos también, ¿no? Pero prácticamente en B y en C que estás observando se forma, ¿no? ¿Qué es un curso? El curso es el lugar de origen y la desembocadura por el cual discurre un río, ¿no? Dentro de ello tiene 3 cursos, ¿no? Se podría decir que el curso es toda la trayectoria que describe el río, desde su nacimiento, obviamente hasta la desembocadura, podría ser del océano, podría ser de otro río, de un lago. ¿Está bien? Listo. Hasta ahí. Tú eres Arellano. Dos. ¿Qué más? Seguimos. Vamos. Miren ahí. Llamamos a Jean-Pierre Mosquera. Sí, profesor. Mi amigo, partes de un río. Algunas partes de un río. Partes de un río son: el cauce es el terreno hundido por el que discurre el agua del río.
Son el caudal. Es la cantidad de agua que lleva un río. Son el curso. Es el recorrido de un río desde su nacimiento hasta su desembocadura. Según donde desembocan puede ser principales, afluentes. Principales desembocan en el mar. Afluentes desembocan en otros ríos. Ujú. Cuando hablamos obviamente principales es porque desemboca de frente hacia un, como dice, no hacia un mar. Pero puede ser el caso que un río desemboque hacia otro río. Cuando ocurre ello son los famosos afluentes. A ver, para que me puedan entender, acá en el caso de Huancayo, el río Mantaro está yendo así, se podría decir, ¿ya? Así como está mi mano, ustedes están observando. El río Mantaro ahorita está yendo en esta dirección como está mi mano. Pero hay un río que está hacia la otra dirección, que es el famoso río Chulcas, en el caso de acá de Huancayo, ¿no? Este río Chulcas está yendo así, así. Prácticamente el río Chulcas es el afluente que desemboca hacia el río Mantaro, para que el Mantaro siga almacenando mayor cantidad de agua. O sea, el río Chulcas, se podría decir, es el afluente del río Mantaro. Un río secundario, se podría decir, como es el caso del río Chulcas, no es conocido, obviamente, nunca habrás escuchado de repente. El río Chulcas es un río pequeño, muy pequeño, que se va a unir a otro río principal de manera afluente. Ríos pequeños se unen a ríos principales, afluente. Listo, luego te explico los demás. Seguimos. El caudal, como dice acá nuestro amigo, es la cantidad de agua que lleva un río, ¿no? Dentro de esto, inclusive ya podríamos adherir, agreguen, dentro del caudal vamos a hablar sobre vamos a hablar sobre caudales regulares, ahí está, anoten, caudal regular y caudal irregular, o el régimen regular y el régimen irregular. Profe, ¿y qué consiste eso? ¿Cuándo se dice que el caudal de agua es regular? Cuando mantiene la misma cantidad de agua. Mantiene la misma cantidad de agua todo el año, se podría decir, ¿no? ¿Cuándo se le llama caudal irregular? Se le podría llamar el caudal irregular cuando varía la cantidad de agua de manera significativa, ¿no? Este es el caso que podría desbordarse y en algunas veces se podría hasta secar, ¿no? La mayoría de ríos en nuestro Perú tienen este performance, ¿no? Pero los ríos grandes, inmensos, como es el río Amazonas, Ucayali, que te estoy hablando, obviamente de ellos tienen un caudal regular, no varía, no se nota, pero hay otros ríos que sí llegan inclusive hasta secarse, ¿no? Y obviamente cuando hay lluvias tienden a tener una cantidad de agua. El cauce es el orificio, para que me entiendas, es el hueco, el terreno hundido por el que va a discurrir específicamente el río, ¿ya? Ustedes conocen, ese es el cauce, jovencitos, el cauce. Cauce superior, cauce inferior, específicamente, perdón, el cauce es el terreno o el orificio o el hueco por donde va y discurre el río. Listo, gracias, Jean-Pierre Mosquera. Está atento, muy bien. Me imagino que está resolviendo ya. Algunos si ya terminaron de leer, pueden resolver. Algunos están escuchando, están tomando algunos apuntes. Seguimos. A ver. Ahora nos toca hablar acerca de la desembocadura, ¿ya? A ver, ahí le vamos a llamar a Carla. Sí, profesor. Listo. A ver, Carlita. ¿Qué me puedes decir acerca de la desembocadura, Carla? ¿Qué es la desembocadura?
Es el lugar por donde termina el río. Ya. Se dice que hay 2 desembocaduras. Estuario y delta. Claro, el estuario y el delta. Muy bien, Carlita. ¿Cuál sería la diferencia, Carlita? En el caso del delta es el río por donde varios canales se unen y llegan a terminar. Se le llama delta, cuando existe una desembocadura en forma de ramificaciones, hay ramas y va a formarse islotes. Se le llama estuario cuando desemboca específicamente por un solo canal, se podría decir como en forma de un embudo, ¿ves? Si te das cuenta. En cambio acá desemboca por varias ramificaciones, varios ramales. A eso se le llama específicamente estuario y delta. Hay algunos que pueden desembocar de esta manera y otros en estos estuarios y formar islotes, ¿no? Y ahí se podría generar de repente ecosistemas. Como su mismo nombre dice, claro, la desembocadura es la parte final de un río, ¿no? Ahora, pero ¿cómo va a desembocar? Especialmente en los océanos, ¿no? O desemboca de esta manera o desemboca de esta manera. ¿Ya? Listo. Listo, ahí está. Bien. Gracias, Carla. Vamos a poner su participación. A ver. Llamamos a Miquel García. Sí, profesor. Ya, Miquel, te tocó. ¿Qué me puedes decir acerca de esta imagen? Todo lo que puedas explicar, ¿eh? Con lo que hemos hablado. A ver, veo las partes de un río y veo el inicio y el final. ¿Qué es un afluente? Mira la imagen. ¿Qué es un afluente? ¿Es como un río secundario o una desviación? Es un río secundario que se une aquí. A un río principal. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Ya. Ahora, ¿dónde se da el nacimiento de ese río que estás observando en la imagen? ¿Dónde se da? Obviamente en las cordilleras, ¿ya? Listo. Ahí tenemos el encurvamiento, que van a ser los meandros, los cursos. Vamos a ver la desembocadura. ¿Ya? Entonces entienden entre esas características. Ahora nos falta, vamos a ver, ahí en esta imagen, a ver. Vamos a llamarle a Nicolás. Nico. Sí, profe. Ya, Nico, ¿qué puedes observar en esa imagen? Un río y una grúa en el fondo. Ya, ¿y qué esencia habrá en eso? ¿Qué dice? ¿Qué quiere explicar? Yo veo que el río está en un nivel bajo. Debe ser o por la ausencia de lluvias o porque se ha cortado el paso de una parte del río. Interesante. Ya, listo. A ver. Te apoyo. Cauce de un río. ¿Qué es el cauce de un río, amigo? Nicolás. Es terreno hundido por donde discurre el agua del río.
Ya, bacán, chévere. Esa maquinaria, ¿qué crees que está haciendo? Está limpiando el cauce. ¿Para qué? ¿Por qué tendría que limpiar? ¿Qué pasaría si no limpia? ¿Se va a llevar todos esos restos el río? Podría ser. Ustedes han visto que de repente acá en Huancayo pasa, ¿no? Hay veces por este río que te conté, hay veces las personas botan basura, ¿no? Y obstruyen. ¿Qué obstruyen? Obstruyen el cauce específicamente de un río. Y si lo obstruyen, ¿qué crees que ocurre? Cuando hay intensas lluvias, ¿no? Podría ser que el río, ¿qué cosa? Se desborde, ¿Desborde? ¿no? Claro. Entonces te das cuenta que el cauce de un río es muy importante para que no se pueda generar desbordes. ¿Ya? Entiendan, por eso en muchas regiones de nuestro país, cuando ocurre un huaico, a veces se nota, es porque las personas han botado sus basuras y todo, y el río se empieza a desbordar y trae malestares para la población. Entonces, eso es la esencia del cauce de un río, ¿no? Se tiene que ver por dónde está discurriendo específicamente este río. Muy bien. Gracias, joven Nicolás. A ver. Ya. ¿A quién nos toca acá? Prince, Alanja. Sí, profesor. Ya, Prince. A ver, jovencito. Siguiendo con las diapositivas, ¿qué puedes visualizar? ¿Qué es el caudal? A ver, ustedes también ahí, los que no se les saben, ¿qué es el caudal? Indaguen, subrayen. Cuando el volumen del agua aumenta o disminuye. Ya, entonces, conclusión, ¿qué es el caudal? La crecida o el estiaje del volumen del agua. Claro, el caudal es la cantidad de agua que va a llevar un río. Mira, ve, la cantidad de agua que va a llevar un río. Habrán ríos que tienen caudal regular y habrán ríos que tienen caudal irregular. Ríos que todo el año va a variar mínimo, no se va a notar esa misma cantidad de agua, como que algunos ríos en un momento determinado se pueden llegar a secar. El caudal es el volumen, es la cantidad de agua que lleva un río. ¿Te imaginas? ¿Cómo es, no? ¿Cómo es la característica destructiva, se podría decir, de un río? Caudal. Bien. Vamos a ponerle acá su calificación a nuestro nuevo Prince. Ya. Seguimos. A ver, llamamos al último. Faltan dos. Rafael. Profesor, Ya, listo. Estamos ahí en los ríos. ¿Qué me puedes decir sobre esa imagen? ¿un río está seco? Ya. Si un río está seco, ¿qué caudal será? Hemos hablado ahorita. Sí, justamente estaba. ¿Cómo? Acabamos de hablar. A su amigo explíquenle cómo se llama cuando un caudal varía su volumen significativamente. Irregular. Irregular. ¿Está claro, jovencito? Irregular. Irregular es cuando mantiene la misma cantidad de agua. Ten en cuenta que los ríos pueden ser irregulares. Miren acá esta imagen donde se secó un río, y también pueden ser regulares, que toda la vida mantienen la misma cantidad de agua. Entonces, ahí
estamos viendo esta diferencia. ¿Su apellido, joven? Rafa. Verástegui Porras Arturo. Sí. Ya. Última señorita. Susel. Profesor. Ya, señorita Susel. Seguimos con las diapositivas. Existen 3 tipos de cuenca. ¿Cuáles son? Cuenca endorreica, cuenca arreica, cuenca exorreica. Señorita, ¿qué es una cuenca exorreica? A ver, y ahí está la imagen. A ver. La cuenca exorreica, chicos, es aquella cuenca donde el río desemboca hacia el océano. Esa es una cuenca exorreica. ¿Ya? Espero que esté quedando claro. Señorita, con usted, para ponerle su punto, si esto es una cuenca exorreica, el río desemboca hacia el mar o hacia el océano, ¿qué es una cuenca endorreica, señorita? Señorita, participen los demás. Ay, que está cerrado. ¿Cómo cerrado? Aunque no permite otro agua del río océanos que está en un mismo lado, ¿no? Como el lado de tierra. Se llama cuenca endorreica porque el agua del continente, que son los ríos, se van a quedar en el continente. Por eso se le llama la cuenca endorreica, ¿ya? O sea, los ríos no desembocan hacia el océano, sino se están quedando acá en el lago. Y eso sería una cuenca endorreica. Y obviamente una cuenca reica, ¿qué sería? Una cuenca reica. Se dice que esta cuenca reica es cuando un río, en una temporada del año, especialmente cuando hay escasez de agua, se podría decir que la cuenca reica es aquella donde el agua se filtra o se evapora en su curso. O sea, a medida que está desplegando, está saliendo, está viniendo, esta agua va desapareciendo. Se evapora o se filtra o desaparece en su curso. Esos son los 3 tipos de cuencas: endorreicas, exorreicas y arreicas. Listo. Vamos a poner el último participante y ahora sí ya viene participación Susel Villasana. Susel Villasana. Ya. Listo. Listo, jóvenes. Listo. ¿Qué más? ¿Nos vamos al compendio? Ahí seguimos indagando más. Te sigo explicando. Activen aperturen su compendio, su módulo. Ya. Acá vamos a ver. Ustedes son. Allá. Ustedes son. Preguntas. Listo, me voy a ir a la última semana. Les voy a compartir, ahora les empiezo a compartir. Se les ha entregado su práctica, ¿no? Ustedes tienen la práctica, ¿ves? Estoy abriendo donde no hay. ¿Les entregó la práctica la señorita? Chicos. Sí. Sí, ¿no?
Sí, profesor. Carla, ¿les entregaron? Sí, profesor. Ya. Ahorita voy a activar, un ratito voy a desconectar para ponerlo a la práctica, ¿ya? Vamos resolviendo, pueden estar resolviendo. Acá vamos a abrir el documento que nos ha enviado la señorita. Ya. Vamos a abrirlo. Bacán. Ya, chicos. A ver. Allá. Ya. Ya. Hidrosfera 2. Nos dice, son aquellos que se encuentran en la superficie terrestre y se desplazan sobre ella desde las partes altas hacia las partes más bajas. Puede ser, sí, cierto, los ríos. Tan solo el 0,003% de aguas del planeta es agua dulce, disponible para los humanos, y las encontramos en los ríos, lagos en forma de vapores atmosféricos. No te olvides que la ciencia auxiliar que estudia los ríos es la famosa potamología, ¿no? Otros señalan que la ciencia auxiliar que estudia los lagos es la limnología. En algunos señalan que la limnología, estoy haciendo mención, en la limnología también se debe encargar de estudiar a la potamología. En cambio, pero para mejor diferenciación, potamología y limnología, cada uno estudia aguas en movimiento, el otro aguas estancadas. Ríos. Vamos a iniciar con los ríos, corrientes de agua dulce que se deslizan sobre la superficie de la Tierra. Elementos, ya les dije el origen o nacimiento, que ustedes tienen ahí su práctica, el lugar por donde nace, ya sea un nevado, un glaciar. Muy bien, es válido. El cauce es el lugar por donde discurre el río, el orificio, se podría decir. Vaguada. Dentro del cauce, vamos a ver que el punto más bajo se podría decir que se busca de un río, ¿no? Es el punto más bajo. O en un lago de igual manera, ¿no? El talgo inclusive puede servir para dividir estas zonas, a ver, ejemplo, ¿no? Como el caso del lago Titicaca, ¿no? El lago Titicaca se busca el punto más bajo y esto sirve como frontera natural entre Perú y Bolivia. Curso, distancia comprendida entre el lugar de origen y la desembocadura, ya les dije, que son 3 cursos, superior, medio, inferior. Caudal, denominado también debido, pues se refiere al volumen de agua que transporta un río, ¿no? Hay ríos quienes van a tener mayor caudal y otros ríos menor caudal, ¿no es cierto? Ahora, cuando el volumen de agua ¿cuándo se llama crecida? Claro, cuando el volumen de agua aumenta, ¿no? ¿Cuándo se llama estiaje? Cuando el volumen de agua disminuye, ¿ya? Ahora, si un río mantiene su mismo caudal, prácticamente ya se diría el siguiente, ¿no? Que vendría a ser el régimen. Cuando un río varía su caudal, ya diríamos de repente dentro del régimen irregular, ¿no? Uno es regular y el otro irregular. ¿Por qué se le llama régimen regular? Porque mantiene todo el año el mismo volumen de agua. ¿Por qué se le llama régimen irregular? Porque sufre grandes variaciones de volumen de agua. Interesante. Desembocadura. Como su mismo nombre dice, es el destino final de las aguas de un río, el cual puede ser otro río, un mar o un lago.
Los estuarios, conocido por la desembocadura de embudo, pues en este caso el río desagua en un solo canal. Dentro de la desembocadura hemos visto el estuario en un solo canal y delta, ¿no? En muchas ramificaciones. Corriente se podría decir, bueno, la corriente es la velocidad, ¿no? Desplazamiento continuo de las aguas de un río. Afluente, específicamente, afluente, atiendan, es cuando un río secundario se desagua a otro río principal o lleva sus aguas hacia ese río principal. Ese es un río afluente. El secundario se une a uno principal. El efluente, al revés, ¿no? Se podría decir que de un río principal sale específicamente un río secundario. Entonces, ahí se podría determinar. Cuenca es aquella región territorial que es irrigada por un sistema fluvial, afluentes y principales, ¿no? La cuenca ya son cómo se va, es toda la región territorial, ¿no? Nuestras cuencas son exorreicas, endorreicas y arreicas. Exorreicas cuando los ríos llegan al mar. Endorreica cuando no tienen salida al mar y se quedan de repente con un lago, una laguna. Arreica ocurre cuando a pesar de existir un cauce que le permite llegar las aguas hacia el mar, estas no llegan porque se filtran o se evaporan. Interesante, ¿no? Se filtra o se evapora. Cultura general, ¿no? Río más caudaloso y más largo del mundo, el Amazonas, río más largo el África, el mar más largo de Norteamérica, claro, el Mississippi, más largo de Asia, claro, el Yangtze-Kiang, más largo de Oceanía, el Murray-Darling, claro, y el más internacional, el Danubio. Muy bien. Para poder pasar a los lagos, rapidito, vamos a ver la famosa limnología, ciencia que estudia los lagos. ¿Ya? Listo. Clases de lagos según su origen. Acá viene un hincapié. Dentro de esto de los lagos, a ver ustedes que están ahí, existen distintos tipos de lagos. Lagos tectónicos, lagos residuales, lagos glaciares, lagos de herradura, que a continuación vamos a trabajar cada uno de ellos. Clases de lagos según su origen. Vamos a ver acá. El primer tipo de lago. A ver. A ver, ahí. Allá. A ver. Ahora, entonces, a ver, mejor vamos a irnos una diapositiva para que pueda quedar claro. Desarrollo de dispositivos. Ya. A ver. Les voy a abrir el material. Claro, 13 geografía. Ya, acá están los lagos. Rapidito les explico, ¿ya? Lagos. Uy, esto es... No. Ya. Sí, es eso. Ya. Esto no es... O sí. Pucha, lo cerré. Un momentito, ¿ya? Vamos resolviendo, a ver. Una vez más. 13. 5, 3. Ah, ya, es que esta vez no. Esto es... No se cambió el título. Ya. Lagos. Los lagos, como dice su nombre, son porciones de agua que se encuentran estancadas en un orificio, ¿no? Existen tipos de lagos, 6 principalmente. No es, ya fue. Acá vamos a visualizar. Ya, a ver, unita más. Si no es esto. Ya.
se supone que es esto. Sí. A ver, los lagos pertenecen a las aguas lénticas. Son aguas que se encuentran estancadas. Ya. Vamos a abrir de otra manera, ¿ya? Les comparto rapidito. Bien, ahí pueden tener, ahora vamos a hablar sobre las aguas lénticas, específicamente sobre los lagos y lagunas, ¿no? Obviamente la diferencia entre un lago y una laguna es la extensión principalmente, ¿no? Mientras que las lagunas pueden ser metros, los lagos pueden ser kilómetros, ¿no? Listo. Ahí está la diferencia, uno después de otro, superficies extensas del lago, superficies pequeñas, poca profundidad, mayor profundidad. Permite la navegación, en la laguna no permite la navegación. Diferencia entre lagos y lagunas. Ahora les dije, tipos de lagos. Uno de los más conocidos y que son los lagos más profundos son los lagos tectónicos. Que se van a originar específicamente en las fallas, ¿no? Entiendan eso, en las fallas, ¿ya? Los lagos tectónicos. Ahora, ¿qué más? Tenemos acá otro tipo de lagos, los lagos glaciares, que se van a originar, como su mismo nombre dice, en los glaciares, ¿no? Un ejemplo de lago tectónico, por ejemplo, acá sería el caso del Titicaca. Los lagos glaciares se originan por los deshielos de los glaciares ahí, ¿no? De forma circular. Ojo a un dato, los lagos glaciares, anoten, son los lagos más abundantes del planeta. En cambio, los lagos tectónicos son los lagos más profundos del planeta. Lagos glaciares son los más, anoten, son los más abundantes del planeta. Cuarto, tenemos los lagos kársticos, los lagos que se producen en las zonas, se podría decir, los lagos kársticos se producen dentro de la tierra, ¿no? En las cuevas, en las cavernas, ahí, ocultos, ¿no? Esos son los lagos kársticos. Lagos sobre la depresión de rocas metamórficas es otro, vamos acá. Los lagos tectónicos, que ya te hice mención. Los lagos cráter, son los lagos que se originan en los conos volcánicos, ¿no? Obviamente para que se formen estos lagos, deben de ser apagados, ¿no? Para que se pueda formar el agua por las lluvias se forma, y obviamente se forma un lago cráter. Tengan en cuenta que estos lagos son los más raros o difíciles de encontrar, ¿no? El lago cráter. Lago glaciar, ya te hice mención. Acá vamos. Vamos a hablar de los lagos de herradura, que son los lagos de repente que se originan en la Amazonía peruana, por los meandros abandonados, ahí se forman. Con esos son los principales lagos que podríamos hacer mención. ¿Ya? Listo. Hasta ahí vamos a dejar de compartir. Y voy a pasar en compartir nuevamente. Nuevamente vamos a pasar a compartir nuestro modelo de trabajito que tenemos acá dentro de la semana 7. Ya. Les comparto. Acá está. Listo. Ya les explico los lagos tectónicos. Baikal, el Titicaca, Nicaragua.
Por lo general se originan en las fallas, plegamiento de la corteza, donde termina la acumulación de masas. Muy bien. Lagos volcánicos, como su mismo nombre dice, se originan en los conos volcánicos, en las zonas, se podría decir, en un volcán apagado, ¿no? Obviamente. Un ejemplo de los lagos volcánicos dice de cráter en Estados Unidos. Muy interesante, ¿no? Sería bonito ir a ver. Las masas de aguas que se han acumulado en los cráteres o calderas de los volcanes apagados, llegando a ser profundos, existen escasos lagos de este origen, ¿no? Pero podemos encontrar algunos, sí hay. Lagos glaciares, ahí está, son los lagos más numerosos, son aquellos que se han formado en las áreas que fueron erosionadas por la acción del hielo. Estos depósitos de agua se ubican en las zonas de alta montaña. Sí, obviamente, lagos glaciares tenemos que ir a los nevados, ¿no? Para observar. Lagos residuales, anoten, los lagos residuales, se podría decir, que son remanentes primitivos de los mares que se han quedado en el continente. O sea, se quedó una porción de mar. Antes, cuando la tierra era con mayor cantidad de agua, se quedó una porción de mar, se podría decir, dentro del continente. Por eso se dice que estos lagos residuales son los lagos, anoten, son los lagos residuales. Estos lagos son salados, ¿no? Salados, tengan en cuenta, porque son remanentes de mares primitivos. Son masas de aguas que se han quedado como reliquias de la anterior presencia de mar, ¿ves? Son los más antiguos, anoten. Lago de barrera, como su mismo nombre dice, ustedes pueden observar acá, hay piedras que están bloqueando. Están bloqueando, se podría decir, el curso, ¿no? Obviamente, si hay un bloqueo, se formará automáticamente un lago y el agua no empezará a discurrir. También conocido como removimiento, se origina cuando el cauce de un río es obstruido por la caída de grandes cantidades de materiales, presentan corta duración, sobre todo si el material caído no se consolida adecuadamente, originando así aluviones de gran poder destructivo. Y les dije, los lagos de herradura son en forma de herradura, como su mismo nombre dice, ¿no? Acá lo voy a dibujar. Los lagos de herradura tienen esta forma, ¿no? Prácticamente por eso se les llama lagos de herradura, ¿no? ¿Y por qué tienen esta forma, profe? Porque les dije, ¿no? En la Amazonía, los lagos tienen, los ríos tienen esta forma, ¿no? Porque no existe pendientes, todo es plano, se podría decir, es una llanura amazónica. Y en estos remanentes, acá, en las partes más alejadas, se podría decir, de los meandros, se forman específicamente los lagos de tipo herradura. ¿Ya? Listo. Principales lagos, ahí está el mar Caspio, mayor superficie. El lago más grande, el mar Caspio, el más navegable y alto, el Titicaca, el más profundo, el Baikal en Rusia, el más salado, el mar Muerto, glaciar más extenso, claro, el lago glaciar más extenso, lago glaciar debe decir, el superior, claro, está en Estados Unidos. Tectónica más extenso o lago tectónico más extenso, el lago Victoria. Residual más extenso, el mar Caspio. Ya, listo. Me voy, resolvemos las preguntas hasta que sea cambio de horita. Lago de agua dulce más extensa del planeta. Esto va a ser para puntos, ¿ya? Quien nos ayuda a responder se gana su punto. Alce la mano. Tiene que hacer la mano. La 1. Vamos a modificar a Alex, Alessandra, Alison, Camila, Edwin, Jean-Pierre, Carla. Vamos. Carla, te escucho. El lago superior. Bacán, sí, justo acabamos de hacer, ¿no? El lago de agua dulce más extensa del planeta se ubica en América del Norte. ¿En dónde? En los grandes lagos, ¿no? Uno de esos grandes lagos es Michigan, Orión, Ontario, Erie. Uno de esos lagos es el lago superior. Es un lago el más grande del planeta, pero el más grande en lo que es un lago glaciar. Sí, efectivamente. Un momentito. Uy, se me logró. Ya. Ahí sería el lago superior. Uy, se va.
Se está lajeando. Ya. Entonces, 1 la E. Vamos a poner su calificación, la señorita Carla. Muy bien. La 2 tiene que ser un caballero. La 2 tiene que ser un jovencito, cualquiera de ustedes. Quien quiera responder la 2. La 3 va a ser una señorita, cualquiera de ustedes. 2. ¿Cuál sería? A la 1. A las 2 y a las 3. Lago que se forma en los cauces abandonados producidos por la erosión lateral que realizan los ríos en su curso medio. Lagos que se forman en los cursos. ¿Qué lagos serían? Volcánico, no. Herradura tampoco. Tectónico, no. Lagos, o es barrera o es residual. Rafael. No, profe, ya dijo que herradura no era, pensé que era herradura. La 2. Lago que se forma en los cauces abandonados. A ver. Prince, te escucho. Residual, profesor. En los cauces abandonados de los ríos, dice. ¿Se acuerdan que hemos dicho que un tipo de lago es el lago de barrera? El lago de barrera, ¿cómo se origina? Un río está avanzando y de pronto hay obstrucción de piedras. Obviamente, como está obstruido, se va a formar un lago en ese río, ¿no? Ya se va a formar. Entonces, lago que se forma en los cauces abandonados de los ríos producidos por la erosión lateral que realizan los ríos en su curso medio, los ríos de barrera. Pues no podría ser, perdón, los lagos residuales. No, claro, de barrera. La respuesta en este caso vendría a ser ala. Acá, enano. Un lago residual son por mares primitivos, por eso son salados. No podría ser, pues. ¿Por qué me dices residual? 2. Ala. Las partes que se observan de un lago son ya, eso lo vamos a dejar, ¿ya? La 3 vamos a indagar. ¿O alguien tiene esa respuesta? ¿Alguien tiene la 3? La E. Camila. ¿Qué dice Camila? Salud, fondo y escaño. ¿Has indagado? ¿Qué nos dice? Sí. ¿En qué parte nos hace mención? ¿O del internet estamos sacando? Ya. Talud, fondo y escaño. Camila. Estoy tomando en cuenta. 4. Ahora le toca resolver a un caballero. ¿Quién quiere responder la 4? Prince, te escucho, a ver si haces bien. El papel medioambiental. Pesquero. ¿Cómo? Contener potencial pesquero. El papel medioambiental. ¿Sabes qué debería decir? Te tendría que decir para que sea potencial pesquero, debería decir el papel económico, debería decir. Dice el papel medioambiental que ejerce el agua es... Rafael, te escucho. ¿Proveer de agua potable? Eso sería... puede ser. A ver. En un ratito, ya muy bien. Vamos a este. ¿El papel medioambiental sería generar electricidad? No. ¿Contener potencial pesquero? No. ¿Regular contribuir al comercio internacional? No. Ya listo. Esto sería económico. El papel medioambiental, medio ambiente, que ejerce un lago es proveer de agua potable y regular de temperatura. ¿Alguna vez ustedes han escuchado que se dice que
que los lagos y toda la masa acuosa del planeta son termorreguladores? Ustedes sabían que los océanos, los ríos, los lagos tienden, cuando hay una fuerte radiación solar, estas aguas tienden a absorber la radiación solar y solamente lo despliegan en la noche, cuando ya hace frío, para que no haga tanto frío, despliegan esa temperatura. O sea, los lagos regulan la temperatura, hace que en un lugar muy frío la temperatura se adecue. Por eso el papel medioambiental que ejerce un lago es regular las temperaturas. Por eso se le dice que es un, ¿qué cosa te dije? ¿Cómo se le llama al lago? Es el famoso termorregulador del clima, que va a hacer a que en una zona determinada no haga tanto frío, ¿no es cierto? Por la absorción de la radiación que hizo en la mañana y puedes usarlo de noche. 4C. Le toca a una señorita, quien desea. Señorita. Susel, te escucho. El Baikal, ¿la sé? Claro, ¿dónde queda el Baikal? En Rusia. ¿Rusia qué? Rusia, Siberia, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, un hito más para irnos. El lago de mayor profundidad del planeta, ya me dijeron, son lagos que se han originado por fluctuaciones de nivel del mar o por diastrofismo. ¿Cuál sería? Son lagos que se han originado por fluctuaciones del nivel del mar o por el diastrofismo. ¿Qué es el diastrofismo? A ver, ¿se acuerda? ¿La deformación? Ya. ¿La deformación de qué? De la corteza terrestre. Ya, entonces estos lagos, ¿por qué se forman? Son lagos que se han originado por la fluctuación del nivel del mar. O por el... ¿Cómo? Tectónico. Claro, estos lagos, se podría, cuando hablamos del diastrofismo, vamos a hablar específicamente de los lagos tectónicos, ¿ya? Vamos a dejarlo ahí, los lagos tectónicos. Entonces la respuesta sería, nos estamos quedando hasta la 6, la B, línea que uno de los puntos más bajos del cauce de un río se llama el Talwen o vaguada. Anoten, 7, la C. Cuando un río secundario es emisor de otro, se le denomina, ¿cómo se llamaba? Afluente. 8, la A. 9, la corriente de agua que se desplaza sobre la superficie de la Tierra tiene poca acción de gravedad denominada. Las corrientes de agua, ¿cómo se llama? Que se desplazan sobre la superficie de la Tierra. Lóticas. Las aguas lóticas, muy bien. 9, la C. Los ríos son arreicos. ¿Cuándo? Ya les dije, ¿cuándo los ríos son arreicos? Acabamos con eso. Los ríos son arreicos, ¿cuándo? ¿Se evaporan? Se evaporan estacionalmente. Claro, se evaporan o se filtran. 10, la A. Hasta ahí nos quedamos, ¿ya? Hasta la 10. Finish. Seguimos trabajando. Chao, chicos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Luego, profesor.